a todos ustedes, niños, muy buenos días. Espero que el día de hoy se me encuentren muy bien. Envío un fuerte abrazo de mucho cariño y de mucha felicidad y espero pues que todo en sus casas esté supremamente bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de crecimiento poblacional. Vamos a ver los tipos de crecimiento poblacional que existen, ¿sí? Y vamos a intentar clasificar el crecimiento poblacional humano, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Nosotros no hemos trabajado módulo, pero pues yo les aseguro que la otra semana, el día lunes, vamos a trabajar nuestros módulos, así que para que porfa pues se vaya listando para esa clase y para el trabajo con los módulos, ¿listo? Que lo vamos a hacer como en nuestra clase para que pues vaya teniéndolo en cuenta. ¿Listo? Entonces, chicos, no se les olvide a la gente que me debe trabajos, por favor, se los recuerdo por aquí, ¿sí? Ponerse al día. Yo no les he enviado la planilla porque se me olvidó, pero ya ahorita más ratico, ¿sí? Aunque me han llegado unos trabajos a Classroom y pues no he tenido la posibilidad ni el tiempo de revisar. Entonces voy a enviar la planilla así como la tengo, ¿listo? Para que si de pronto usted tiene algún problema, alguna dificultad, de pronto yo me equivoqué en algo porque yo no soy perfecta, ¿sí? Tengan en cuenta que tengo 500 estudiantes, aparte que tengo que revisar, ¿sí? 8 clases de Classroom en donde están ustedes, entonces hay veces me puedo equivocar. Aparte de eso, tengo que revisar diariamente 300 mensajes que casi que me llegan a mi WhatsApp, entonces pues si me equivoqué, téngame paciencia, comuníquese conmigo que usted sabe que yo, si usted tiene la razón, yo nunca le voy a decir no le cambio esa nota, ni mucho menos voy a ser grosera, sino le pido disculpas y hago la corrección, ¿sí? Voy a intentar que cuando terminemos la clase yo le envíe sus planillas para que usted se me ponga al día, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sigo viendo a muchas personas que no tienen su cámara encendida, como Sofi Pinzón, Juliana Guzmán, David Cardona, Samuel, Nicole Ruiz, Roncancio, Cortés, Pérez, Pinilla, Salgado, Herrera, Camila, Ruiz, Monroy, Murcia, Juantique, Huérfano, Tobar, Osorio, Camila, Rey, Melanie, Rodríguez, Figueroa, Ruiz, ¿sí? Entonces vamos a hacer para este ejercicio algo. Como a mí nadie me ha escrito, ¿sí? A mi WhatsApp, porque aquí estoy intentando ver si alguien me ha escrito de ustedes y no me ha dicho, profe, yo no puedo tener cámara por tal y tal motivo. Entonces me va a hacer el favor, ¿quién? Paola, Paulita hermosa. Paulita hermosa, me vas a escribir, ¿sí? ¿Qué personas están aquí y no tienen la cámara encendida? Para que el día de hoy esas personas tengan un 10. ¿Listo, hermosa? Gracias. ¿No? Ok, entonces vamos a iniciar ya a compartir la pantalla. Chicos, como ustedes lo saben, no hay que rayar la pantalla. ¿Sí? Entonces les hago otra vez la advertencia, porfa, para que no vayan a rayar la pantalla. Mis lindos, espérenme un momentico, me cargan acá las diapositivas. Entonces también le damos a la esperita a Paolita para que me haga el favor y me anote a esas personas que no tienen la cámara encendida. Sigo viendo mi WhatsApp, ya me escribió una persona, vamos a revisar para que no la escribas ahí. Ah, bueno. Hay personas que tienen que esperar un momentico con lo de la cámara, más sin embargo, no, Paolita me va a hacer el favor, ella muy bonita, muy hermosa, de fijarse, ¿sí? Qué personas no tienen su cámara encendida, pues para decirme a mí y pues ponerles la nota del día de hoy, porque es que qué feo que a uno le toque, ¿verdad? Esas cosas, mis amores hermosos, de estar generando ahí la presión. Espérenme un momentico mientras me van abriendo las diapositivas. Me voy ubicando un poquitico. Bueno, entonces,
estábamos viendo un poquitico sobre el control poblacional, ¿cierto? Entonces hablábamos de un crecimiento que se conoce como el crecimiento exponencial, ¿cierto? Hablábamos que el crecimiento poblacional o el control poblacional básicamente da referencia a la cantidad de individuos que están creciendo o que están naciendo, ¿sí? En una población, ¿cierto? Básicamente. Entonces, que eso está mediado, ¿sí? Por algunas bases, por algunas cuestiones, ¿sí? Una de esas cuestiones es, digamos, la capacidad de carga, ¿sí? Que posee el planeta Tierra o que posee el ecosistema donde se estén desarrollando esos organismos para, pues, poder vivir y, pues, la disposición de recursos que también tengan los mismos, ¿no? Que es muy importante en este proceso. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, algo, y es que aquí en este proceso es bastante importante la capacidad de carga que tenga el ecosistema para soportar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los recursos bióticos y abióticos que hayan disponibles para esos organismos que están naciendo. Entonces, se dice que hay un crecimiento exponencial, chicos. Si nos miramos acá en esta gráfica del lado de acá, ya les salió las diapositivas, ¿cierto? En esta gráfica del lado de acá se dice que es crecimiento exponencial, ¿sí? Cuando hay una creciente que no para. ¿Sí ven? ¿Sí ven la gráfica como está? Miren, hay una creciente que no para. Crece, 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 crece. Y a través del tiempo, esa población lo que hace es crecer, 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 crecer. ¿Cierto? No tiene como un equilibrio y tampoco hay nada que la regule. En el momento que crece se conoce como algo multiplicado. Entonces yo les voy a decir a ustedes, 3 por 3 da 9, ¿cierto? Y 3 más 3 da 6. Un crecimiento exponencial es un crecimiento multiplicado, chicos, ¿cierto? Donde yo voy a obtener la capacidad reproductiva de los organismos y los nacimientos de los organismos que hagan parte de la población de manera multiplicada, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que si yo multiplico en una hora tengo 3, a las 2 horas ya no, perdón, tengo 9, a las 2 horas ya no voy a tener 9, sino voy a tener ¿cuántos organismos? ¿Cuántos organismos voy a tener? 12. ¿Cierto? 12. Voy a tener 12 organismos, ¿sí? Y contando que solo uno de esos organismos se reproduzca, ¿no? Porque si pongo a reproducir a todos los 9 que tengo, pues ya no voy a tener 12. ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuántos? 27. No, voy a tener muchos más. ¿Sí? Ah. Claro, voy a tener casi 124. 124. 48. Sí, si yo más. a todos, digamos, si yo hablo que se me reproduzcan, sí, obtengo 4, digamos, hablando de os, voy a obtener como 48, como, sí, o sea, digamos, hablando de os, ¿no? Porque obtengo 4 en la primera, 2 por 2, 4, ¿sí? Y de esos 4, cada uno me va a dar 4 hijos. ¿Cuántos tendría? En una hora. 12, ¿cierto? Ahora esos 12 los multiplico por otra hora. ¿Cuántos serían? No, tendría muchos. Y así va a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer. De ese tipo de crecimiento, que es un crecimiento multiplicado, así crecemos nosotros los seres humanos. De manera profe, exponencial. pero los organismos que tuvieron hijos no se mueren. No. O tu papá y tu mamá cuando tienen hijos se murieron. No. Pero después del tiempo. Bueno, sí, obvio, cuando envejecen y demás, ¿cierto? Pero pensemos que esos organismos no van a morir, que esos organismos van a seguir estando, ¿sí? Porque obvio, pues hay que tener en cuenta los decrecimientos, ¿cierto? Entonces el decrecimiento es esa posibilidad que tienen los organismos para, pues, o sea, que llega la muerte y pues también es una posibilidad de poder equilibrar, ¿no? Y regular las poblaciones, ¿cierto? Porque pues así como es de necesario que nazcan organismos dentro de una población, también es realmente necesario que mueran organismos en una población. ¿Para qué? Pues para mantener el equilibrio poblacional y pues evitar evitar superar la capacidad de carga que tiene el ecosistema o el mundo. ¿Listo?
Entonces, acá nos dicen que cuando la tasa per cápita toma un valor positivo sin importar el tamaño, ¿sí? O sea que cuando nacen y nacen y nacen y nacen y nacen y ¿Verdad? nacen y nacen, ¿sí? Estoy hablando de un ¿Verdad? crecimiento exponencial, ¿sí? Y ahí nos van a dar un ejemplo. ¿Verdad? Nos hablan de las bacterias, ¿cierto? Entonces nos dicen que iniciamos, que las bacterias se reproducen a través de un mecanismo que se conoce, porfa, cierren el micrófono la persona que sea, a través de un mecanismo que se conoce como la fisión binaria. La fisión binaria básicamente es dividir los núcleos y a partir de dividir los núcleos generar dos hijos a partir de una célula madre. ¿Listo? Entonces, aquí ellos se reproducen por fisión binaria y el tiempo de reproducción de ellos es de 1 hora. ¿Sí? Ellos tienen 1 hora para reproducirse mediante la fisión binaria. Y ellos acá en el ejemplo nos dicen, se inicia la reproducción con 1000 organismos, ¿sí? Con 1000 organismos que hacen parte de las bacterias. A la hora ya no se va a tener 1000 organismos, sino a la hora vamos a tener 2000 organismos. ¿Sí vieron? O sea, en 1 hora, ¿sí? En una colonia de bacterias no vamos a tener 1000 bacterias, sino vamos a tener 2000 bacterias porque se han reproducido. Pero dice que después de las 2 horas, cada uno de esos 2000, ¿sí? Se dividió. Y después de 2 horas ya no vamos a tener 2000, sino vamos a tener 4000. ¿Sí? Y que si contamos los dos grupos, o sea, los dos que se dividieron en 2000 y los otros dos 2000, yo no voy a tener 4000 organismos en total, sino voy a tener 8000 organismos. ¿Sí? Después de ¿En cuántas horas, chicos? ¿En cuántas horas lo tuve? 128.000. En 3 horas. O sea, si ven aquí hace referencia a un crecimiento exponencial, hace referencia a un crecimiento sumado, multiplicado, ¿sí? A un crecimiento que es bastante, digamos, pues decirlo así, que es bastante acelerado, ¿cierto? Y que en ocasiones no es tan beneficioso. Ahora imagínense, las bacterias tienen esa capacidad de reproducción, no solo las bacterias, nosotros también como seres humanos las tenemos, ¿sí? Pero las bacterias tienden a ser un poquito más complejas, un poquitico más complejas que los virus. Ahora, piénsese un virus en 2 horas, ¿sí? En las 3 horas que yo obtengo 8000 bacterias. ¿Cuántos organismos que hacen parte de un virus estarían dispuestos a contagiarme en el ambiente? Si ellos también crecen de manera exponencial. Obvio, muchísimo, ¿cierto? O sea, voy a tener la capacidad, ¿sí? Samuel Sánchez, estás rayando la pantalla. Entonces, te agradezco, ¿sí? Que si de pronto fue sin culpa, que a la próxima tengas cuidado. Miren, chicos, yo dejo mi pantalla para que se pueda rayar y no se los había dicho, pero a mí me va a salir el nombre de la persona que me está rayando la pantalla. Y yo quiero pensar que la persona que vaya a rayar la pantalla no tiene la intención de hacerlo. ¿Cierto? Sino que fue sin culpa. Entonces, tenga cuidado. ¿Sí? Y maneje y aplique algo que se llama el respeto. Gracias. Entonces, resulta y pasa que es esa capacidad de crecer desorbitadamente y crecer sin control alguno, ¿sí? Es por eso que nosotros en la actualidad vivimos esta situación que estamos viviendo, chicos, porque realmente nosotros nos estamos reproduciendo, ¿sí? Y todo el tiempo, sí, o sea, aunque tengamos un proceso de reproducción que dura aproximadamente 9 meses, sí, para nacer un niño, pero entonces hay mucha gente y esa gente se está reproduciendo y al reproducirse, sí, van a nacer cada vez y cada vez y cada vez más niños. De hecho, no sé, vamos a averiguar de pronto alguno de ustedes que la próxima clase me llegue con el dato curioso de aproximadamente cuántos niños nacen, sí, cada hora en Colombia. Ustedes se van a asombrar, chicos, nacen 500, 600, 700 niños. Ahora multiplique eso por cada hora en un día, ¿cuántos niños van a nacer?
muchísima gente, ¿cierto? Muchísima población, pero no se piense que eso solo está pasando con los humanos, eso pasa con las bacterias, ¿sí? Eso pasa con los hongos, eso pasa con los virus, sobre todo con organismos, yo se los voy a decir así, sobre todo esto pasa con organismos, y no quiero que vaya a sonar feo para los humanos, pero esto pasa siempre, siempre con los organismos que después de un tiempo son considerados como plagas. De la tanta cantidad de organismos que hacen parte de esa población que hay, ya pasan a ser no una comunidad, no una población, sino una plaga. ¿Sí? Así como los ratones. ¿Se han visto los ratones? Que usted, mire, usted deja entrar un ratoncito a su casa y créame que a los 15 días o a los 2 meses ya tiene unos 10 por ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento que ellos manejan es un crecimiento exponencial, multiplicado, acelerado. Pero este crecimiento exponencial se puede mantener y puede ocurrir durante un tiempo, chicos, porque siempre tiene que haber un control, algo que venga y lo regule y lo controle. Por ejemplo, si hablamos de los ratoncitos que se entran en la casa, algo que vaya a regular al ratón o algo que vaya a controlarlo es que uno por ahí se ponga en la cacería y con una escoba lo pase a mejor vida, ¿no? Al otro mundo y de paso pues también a sus hijitos, que es lo que hacemos naturalmente todos los seres humanos, ¿no? Entra un ratón a la casa y de una vez lo matamos. Bueno, yo no hago eso porque yo realmente soy muy mala para matar cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces lo que yo hago es decirle, oye, ven, te voy a sacar de mi casa, ¿sí? Lo echo de mi casa y que se vaya y se meta a la casa que quiere que lo dejen estar. Pero pues yo personalmente no mato la vida, independientemente de la forma que tenga, ¿sí? Marilyn, si ustedes hacen eso, bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Pero bueno, entonces, esto puede ocurrir durante un tiempo, ¿sí? Si hay pocos individuos, chicos, o sea, si no hay tantos individuos que hagan parte de esa población y si hay un exceso de recursos. Ahora yo les voy a explicar algo. Nosotros crecemos, casi la mayoría de animales, por no decir todos, ¿sí? Crecemos de manera exponencial, o sea, nos multiplicamos, nos multiplicamos. En cambio, los recursos naturales, lo que es las plantas, lo que es, digamos, todo lo que nos provee el alimento, ¿sí? Los recursos, no sé, los abióticos y los bióticos, no crecen de manera exponencial. Ellos crecen de manera logística. Entonces, mientras están naciendo 9 individuos de una población animal, están naciendo simplemente 6 plantas para sostener a todos esos individuos animales que están creciendo. Entonces, fíjense que no crecemos de la misma manera con las plantas ni con los recursos naturales que tenemos. De hecho, nosotros crecemos mucho más rápido de lo que ellos crecen, pero nosotros dependemos directamente de esos recursos naturales. Porque yo les voy a hacer una pregunta a usted. Muéstreme el primer animal complejo, no una bacteria, no de pronto por allá otros organismos que se han especializado como los extremófilos, sino complejos, o sea, como nosotros, como los perros, como los gatos, que no respire oxígeno. ¿Nadie? ¿No hay? Exactamente, no existen, ¿cierto? Y si yo me pongo a pensar, ¿quién provee el oxígeno, ¿cierto? Para el planeta Tierra, son los recursos naturales. Y si los recursos naturales no están o no crecen de la misma manera que nosotros, ¿qué va a pasar en algún tiempo? Osorio. Desaparecen las especies del planeta Tierra. Y nos Y morimos nos morimos nosotros, también. ¿cierto? Eso ya es más que obvio y más que lógico. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pero cuando el número de individuos es lo suficientemente grande, chicos, y los recursos empiezan a agotarse, vea, nanay, la única opción que hay para esa población es un control. Y un control podría dar referencia a qué? A que los organismos se dejen de reproducir. Profe, Dime. así como en China, que solo en China, algo así, no me acuerdo en dónde, que solo dejan tener un hijo por familia, por, bueno, Eso, algo ¿cierto? así. Sí.
Ya que nosotros razonamos como especie humana, nosotros podemos decir, oigan, no, ya no vamos a tener más hijos porque pues ya hay una sobrepoblación, vamos a utilizar métodos de planificación, vamos a utilizar tal cosa, tal otra, ¿cierto? O pues nos llegamos a las consecuencias que estamos viendo en la actualidad, que es de pronto generar un tipo de afección más biológica, un tipo de arma biológica para que haya algo que se llama control poblacional, que vuelvo y lo repito, totalmente en contra en ese método de regular la población humana, pero pues es lo que están utilizando en la actualidad nuestros gobiernos, ¿sí? Y para pues que haya un equilibrio poblacional, cosa que me parece supremamente triste, pero que nosotros no nos podemos desanimar ni mucho menos, sino que tenemos que ser conscientes, ¿sí? Y empezar a generar un cambio reflexivo, un cambio, ya, Alan, ya voy a revisar tu pregunta. Listo. Entonces, para generar un cambio reflexivo de la situación que tenemos y empezar a cuando seamos adultos, a generar una conciencia frente a lo que vivimos como sociedad, ¿cierto? Y a no dejarnos más de esta gente que es un poquito mala con nosotros. Listo. Cortés, cuéntame. Es que yo estaba leyendo aquí. No, profe, se me fue la mano, qué pena. Entonces acá 500 por 20, ah, sí, obvio. Nacen 16.800 niños nacen en Colombia. Alguien acá en el chat, Dana Pérez hermosa, muchas gracias. Nos buscó y se dio cuenta que nacen 16.800 niños en Colombia. Ahora imagínense, somos 50 millones de personas en Colombia y diariamente están naciendo 16.800 niños. O sea, en un mes, ¿cuántas personas vamos a hacer, chicos? Profe, una pregunta. Los nacidos, o sea, nacen pero están muertos, ¿también se cuentan o no cuentan ahí en eso? Sí, o sea, no, los niños que nacen y se mueren no entran. O sea, ¿saben cómo nos hacen a nosotros control poblacional y cómo se dan cuenta la cantidad de población que existe? Yo creo que debe existir hasta más gente, ¿sí? Simplemente que es que cuando usted nace, inmediatamente se tiene que escribir a lo que es el registro civil, ¿cierto? Inmediatamente usted se convierte en un número para el gobierno, ¿sí? Digamos, yo, Marilyn González, yo me llamo Marilyn González, todos ustedes me conocen como Marilyn González, pero realmente el gobierno, ¿sí? Y digamos, todos esos entes públicos me reconocen como el 1012408 1.012.408.713. Soy de la persona, o sea, soy ese número y esa cantidad de las personas que existen en ese número. Yo soy específicamente ese número en Colombia. ¿Sí? Para eso usted tiene una cédula, para eso usted tiene, digamos, un registro civil, para eso tiene una tarjeta de identidad. ¿Para qué? Para llevar un control poblacional. ¿Sí? En el momento que yo me muera, tengo que hacer un acta de función, bueno, la gente, no, pues yo ya no, la gente tiene que hacer un acta de función e inmediatamente sacarme del sistema, ya no existo, ya no estoy, ya no hago parte de esa población. Así se lleva el control poblacional humano. Lo llevamos mediante ¿qué? Mediante el registro. Por eso dicen, somos un número más. Porque el gobierno nos cataloga no como Marilyn González, no como Juan Esteban Osorio, no como Sofía Figueroa, no como Alan Cortés, sino como el número que usted tiene en su tarjeta de identidad. ¿Listo? Así hacemos el control poblacional. Dice acá, profe, lo que preguntaste, esto anda en el... Bueno, sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan, ya si hay mucha sobrepoblación en Colombia, y más, pues, sí, obvio, digamos, pero ustedes no me van a creer, ¿sí? Yo les voy a comentar también una situación que pasó hace no mucho, que la gente de pronto no le pone mucho cuidado a esas situaciones que suceden, pero resulta y pasa que en una época en Colombia salió supuestamente una enfermedad que solo le daba a mujeres embarazadas. Miren, en este momento la verdad se me escapa el nombre exacto de cómo se llamaba la enfermedad, pero que supuestamente esa enfermedad solo se le daba a mujeres embarazadas, entonces que por esa época las que estaban embarazadas se super cuidaran, que mejor dicho, si usted no podía quedar embarazada, era mejor que no quedara embarazada, y eso duró aproximadamente, si no estoy mal, chicos, como 6 meses, ¿sí? Pero realmente nunca existió una enfermedad tan, digamos, dura, ni mucho menos que de pronto afectara tanto a las mujeres embarazadas. ¿Saben por qué se hizo ese show? ¿Por qué se hizo ese show mediático y demás? ¿Sí? Para poder decir, o sea, para que pudieran esos 6 meses, ¿sí? La gente...
Dilo, Juan. Para que no creciera más la especie humana. Para Que no que se en repoblara Colombia el país. no nacieran más niños y no y por esa época al menos fueran Se 6 meses repoblara. en que la gente tuviera miedo de reproducirse, ¿sí? Y dijera, uy, no, yo mejor no quedo embarazada porque qué tal me dé esa enfermedad. Entonces desaceleraran un poquito el crecimiento poblacional en Colombia. Y vayan y busquen, no sé, eso fue, si no estoy mal, hace como 3 años, es que se me escapa la enfermedad, ¿sí? Pero ahí busque enfermedad que hay en Colombia para las mujeres embarazadas, a ver si de pronto les bota alguna información de cómo se llaman y lean un poquito y verán que lo que les está diciendo la profesora no es mentira, ¿sí? O sea, que hay veces, ¿sí? Nuestro sistema, nuestro gobierno tiene que utilizar unas maneras de equilibrar el control poblacional. Eso no significa que nosotros no podamos tener hijos, sí podemos tener hijos, pero una decisión consciente y responsable como ser humano, evidenciando la situación actual que tenemos, sería no tener hijos, sino más bien iría a adoptar esos pobres niños que otras mujeres y otros padres malos, porque no solo las mujeres son malas madres, sino también los papás pueden ser malos padres, han dejado abandonados y están sufriendo el flagelo de vivir en un orfanato, de vivir en un centro de esos del ICFF, que debe ser la cosa más traumática y horrible que uno pueda experimentar como niño, ¿sí? En esta vida. No lo digo porque lo haya vivido, sino sí lo digo porque he tenido muchos estudiantes que hicieron parte del ICFF y me contaban sus experiencias y eran experiencias bastante duras, ¿sí? Eran experiencias bastante tristes. Entonces ahí yo digo, ¿por qué nosotros las personas, por qué nosotros las mujeres y los hombres que sabemos que no podemos tener un hijo, que no vamos a ser responsables de nuestros hijos, no los tengamos? ¿Cierto? Contribuyámosle al mundo empezando, ¿sí? Contribuyéndole al mundo, empezando por no tener un hijo, ¿sí? Y aparte contribuyámosle a esa persona, a ese sujeto que se formó para que de pronto no venga a este mundo a sufrir cosas que no deben venir a sufrir, ¿cierto? Porque son niños, porque son inocentes, ¿sí? Porque ustedes son almas puras, niños, por eso ustedes deben conservar y guardar su inocencia, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Cuéntame, Osorio. Profe, yo estoy buscando esa enfermedad y solo me aparece del coronavirus. Es que porque como ahorita Profe, se yo con el tengo coronavirus, algo. pero creo que no, o sea, no me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre raro. Profe, el Zika, ¿no? No, Sí, creo yo que, también es que no me encontré. acuerdo, chicos, la verdad no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la enfermedad y sí me acuerdo porque en esa época yo tenía aproximadamente como 19 años, ¿sí? Y yo me acuerdo tanto que salía en la propaganda, pilas, no tener hijos, tal enfermedad, así como el coronavirus, enviaban información por todo Facebook, eso todo el mundo se movía, y que no fueran a quedar embarazadas, que tuvieran mucho cuidado porque la mujer que quedara embarazada inmediatamente se moría con su hijo y todo, entonces todas, no, supremamente cuidándose, obvio, para no quedar embarazadas en esa época, pero todo fue, ¿por qué? Porque tenían que realizar un control poblacional, ¿sí? Porque Una pregunta. había un crecimiento excesivo. En este momento no me acuerdo, pero de pronto cuando tenga tiempo la voy a buscar para ¿Y de decirles. dónde salió esa enfermedad, profe? No, de momento, o sea, así como el coronavirus, de momento, resultó que en Colombia empezó a dar esa ¿Pero en enfermedad. qué país? No, acá, eso fue acá. ¿Acá? Ah. No, eso fue acá solo en Colombia. Esa enfermedad estuvo solo en Colombia y supuestamente solo afectaba, pues no, decían que afectaba a todas las mujeres embarazadas, pero ¿sucedió dónde? Acá en Colombia. Dime, Osorio. Profe, ¿eso era como una infección? Sí, No, me era parece como una que infección, algo que hacía generar un aborto. Bueno, era una enfermedad, yo no sé era si una infección, causada. la En ese infección era- momento no recuerdo, pero sí recuerdo las propagandas y sí recuerdo la enfermedad. Tenía un la nombre infección era supremamente infección. extraño. Pero lo Profe. más curioso, señores, Yo sé cuál es. ¿cuál? Un tal, ese cielo, algo así, Sí, ese eso, cielo, tenía un nombre supremamente extraño que solo daba a mujeres embarazadas. ese cielo. Ah, ¿sí ven? O sea, yo no les digo mentiras, ¿no? Yo les digo la verdad, esto que estamos viendo ahorita nunca lo habíamos vivido en la historia de la vida, ¿no? O sea, el hecho de estar encerrados por un virus, ¿no? Pero el hecho de tener un virus, no, eso sucede cada rato. Hemos tenido el H1N1, la rubiola, la yo no sé qué, no, esto mejor dicho, nosotros hemos tenido un montón. Simplemente, VIH. dime. Simplemente que hasta el momento del día de hoy, pues nos hemos tenido que... Profe, la morbilidad materna. ¿Cómo? La morbilidad materna. ¿Así se llama?
Pues eso me aparece en internet. Ah, bueno, pues yo no sé exactamente, yo sí les miento con lo que les diga de cómo se llama, porque realmente, se los repito, no sé el nombre, pero sí sé que existió esa enfermedad, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces viene el crecimiento logístico. Ya hemos hablado un poquito del crecimiento logístico, pero miren, si ustedes evidencian la gráfica del crecimiento logístico y la comparan un poquito con la gráfica de crecimiento exponencial, vamos a ver que en el crecimiento logístico, chicos, sí hay una curva donde se equilibra, ¿sí? Si ustedes miran acá, sí, ay Dios mío, si puedo algún día correr esto. Si ustedes miran acá, miren, acá la curva, y en este lado de acá, miren la curva. Si ven que acá ya la curva se empieza a equilibrar, sí, hay un crecimiento, se reproducen, crece, ¿sí? Pero en algún momento el mismo organismo, el mismo individuo tiende a poder regular su crecimiento, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto no va a ser algo muy común en animales, ¿cierto? Porque es que tienen que haber cantidades infinitas de recursos, o sea, tienen que haber muchos recursos y usted decir, es que nunca se nos va a acabar ni la comida, ni el agua, ni nada, ¿sí? Sabemos que en la actualidad eso no es verdad porque tenemos ¿cuántos años de recursos naturales? 13 nomás. 13. 13 no sé. Eran 15, pero ya vamos en 13. Créanme que ya vamos en 13 y menos. Como 8 ya vamos punteando por ahí, ¿sí? Entonces, eso ya, pues sabemos que ese crecimiento logístico no se da en animales, se da simplemente en todos los recursos naturales. Entonces, hay una desventaja muy grande, porque si los recursos naturales crecieran de manera exponencial y nosotros de manera logística, sería, ¿sí?, el orden común y sería lo más lógico que podría existir a nivel del mundo, pero no es así. Entonces, el crecimiento logístico en la tasa per cápita por cada vez que se reduce conforme al tamaño de la población. ¿Qué significa eso, chicos? Lo que hablábamos de la suma, ¿sí? Si hablamos que el crecimiento exponencial es 3 por 3 me da 9, ¿sí? El crecimiento logístico es 3 más 3 me da 6. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí básicamente van a haber recursos que son limitados y van a sobrepasar la capacidad de carga que tiene el ambiente. Pero hay algunos organismos, como la levadura, ¿sí?, que en condiciones de laboratorio, o sea, yo la meto en una botella, ¿sí?, o la meto en una caja de Petri. Entonces, la levadura es un hongo y él va a empezar a reproducirse y va a empezar a crecer. Cuando la levadura vea que el alimento que yo le pongo, que se llama agar de malta, ¿sí?, va escaseando y se va acabando, créanme que ellos mismos van a empezar a hacer que partes de sus colonias, que hacen parte de la levadura, empiecen a morir. ¿Para qué? Para que puedan asegurar la supervivencia por lo menos de alguna parte de esa población, ¿sí? Y más adelante puedan, de pronto cuando haya mejor disposición de recursos, volver a reproducirse y volver a poblar. A eso se le conoce como un crecimiento logístico y muy pocos organismos los hacen, específicamente el de la levadura, ¿listo? Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Ya sabemos que existen dos tipos de crecimiento, el exponencial y el logístico. Ya los explicamos, ya los hablamos, ya hablamos un poquito de eso de control poblacional. Ahora vamos a hablar de eso que yo siempre nombro harto y es la capacidad de carga, ¿cierto? La capacidad de carga es cuando ya los organismos pertenecientes a las poblaciones exceden el límite máximo para poder soportar el ambiente, ¿sí?, su existencia sin que este ambiente se vea afectado, sin que este ambiente se vea equilibrado, ¿cierto? Esto va a depender directamente de quién, chicos, de los recursos que yo tengo disponibles en ese ambiente. ¿Sí? Si yo tengo recursos infinitos disponibles, pues yo nunca voy a acceder a mi capacidad de carga. Pero si tengo, ¿sí?, recursos limitados, de obvia manera, voy a, ¿sí?, hacer que mi hábitat se destruya o que mi hábitat cambie. Cuéntame, Figueroa. Profe, una pregunta. Esto, digamos en China, cuando pasé todo esto del coronavirus con tanta gente que murió allá, ¿será que pueden quitar esa ley de que no pueden tener más de un hijo? Yo tengo entendido que ellos ya quitaron esa ley, ¿sí? Porque pues de todas maneras, gente que estaba teniendo de pronto hijos, más de un hijo, pues imagínense que los botaban en las basuras o los dejaban tirados por allá.
Entonces esa ley la quitaron, creo que por ese tipo de cosas que fueron supremamente traumáticas, ¿sí? Y ellos, digamos, con esa cantidad de gente que uno piensa que fue mucha gente la que se les murió, no, chicos, no, ni siquiera el 1% de la población china. O sea, no se murió, para uno decir que se murió mucha gente, uno dice, no, es que se murió el 50% de la población que había. No, ni siquiera el 1 alcanzaron a tocar, o sea, hay muchísima gente. Entonces ellos sí, yo no sé qué estrategias o qué mecanismos se inventen ellos como población, ¿sí? Que no tenga que afectar al resto del mundo para poder controlar y equilibrar, digamos, entre ellos mismos, porque creo que esa ley ya se abolió hace harto tiempo en ese país por eso.